Dolly Rebecca Parton Dean, la reina del country, había partido. Tenía 80 años. Afuera, el mundo aún no lo sabía. Pero en cuestión de minutos, la noticia viajaría como un relámpago, sacudiendo a millones de almas que habían crecido con su música. Su sobrino, Brian Seaver, había sido el encargado de cumplir la última voluntad de su tía, anunciar al mundo que su viaje había terminado. Con el rostro surcado por el dolor, pero con la dignidad que ella le había enseñado, publicó un video en las redes sociales del artista. Mi nombre es Brian Seaver, hijo de Cassie Parton, y represento a la familia Parton y Owens, hoy anunciando el fallecimiento de mi tía, Dolly Rebecca Parton Dean, dijo, con la voz quebrada pero firme. La artista explicó, había muerto pacíficamente en su hogar en Nashville. En los estudios de la cadena Fox News, el caos se desató. Los presentadores, que momentos antes discutían temas cotidianos, recibieron la noticia a través de sus auriculares. Hay gasas y lágrimas inmediatas en el set, confesarían minutos después, visiblemente conmocionados. Dolly Parton no era solo una cantante, era un símbolo. La mujer que había roto todas las barreras en la industria musical, que había trascendido el género country para convertirse en un fenómeno mundial, había dejado de existir. Pero ¿cómo se apaga una luz tan brillante? La causa de su muerte, según la familia, no fue revelada. Solo se supo que en el último año, Dolly había enfrentado varios problemas de salud, que nunca describió en detalle. Había pospuesto una residencia en Las Vegas en septiembre de 2025, y cancelado presentaciones en mayo de 2026. Su sistema inmunológico y digestivo, según confesaría más tarde, se habían descompensado. También había lidiado con cálculos renales, deshidratación y mareos. Pero Dolly, obstinada como siempre, había seguido adelante. Apenas 4 días antes de su muerte, en una entrevista publicada el viernes 21 de agosto, había reconocido que continuaba atendiendo problemas de salud, que había desatendido mientras cuidaba a su esposo. Aunque sigo sanando, sigo trabajando, afirmó entonces, con esa determinación inquebrantable que la caracterizaba. Nadie podía imaginar que solo unos días después, el mundo estaría despidiéndola. Y es que el dolor, ese viejo conocido, la había acompañado en sus últimos años. El 3 de marzo de 2025, su amado esposo, Carl Thomas Dean, había fallecido a los 82 años. Habían estado casados durante casi 60 años, desde aquel lejano mayo de 1966. Carl, el hombre discreto, que siempre se mantuvo en la sombra de su enorme fama, había sido el ancla de su vida. Dolly lo había conocido en 1964, cuando ella apenas comenzaba su carrera, y desde entonces nunca se separaron. No tuvieron hijos, pero su amor fue tan legendario como sus canciones. La muerte de Carl fue un golpe devastador. Dolly, que siempre había irradiado una energía contagiosa, se vio sumida en un profundo duelo. En una entrevista, confesó que él era una gran parte de su vida que se había ido. Sin embargo, fiel a su espíritu indomable, decidió seguir adelante. Se aferró a sus proyectos, la expansión de Dollywood, el parque temático que había creado en 1985, y la apertura de un nuevo espectáculo pirata en Florida. El trabajo, como siempre, era su refugio. Pero la salud, traicionera, comenzó a fallarle. Los problemas que había ignorado, mientras cuidaba a Carl, se acumularon. El desgaste físico y emocional fue demasiado. Y así, en la tranquilidad de su hogar en Nashville, la reina del country cerró los ojos por última vez. Mientras la noticia se esparcía por el mundo como pólvora, las banderas de Estados Unidos comenzaron a ondear a media asta por orden del presidente Donald Trump. Un tributo a una mujer que, nacida en la más absoluta pobreza, había llegado a lo más alto. Porque Dolly Parton no siempre fue la estrella resplandeciente que el mundo conoció. Hubo un tiempo en que era solo una niña de cabello rubio y ojos soñadores. En una pequeña cabaña, sin agua ni electricidad, en las montañas de Tennessee. Un tiempo en que la pobreza era tan extrema, que su padre, Robert Lee Parton, tuvo que pagar al médico
que atendió a su madre con un saco de harina de maíz. Una niña que era la cuarta de 12 hermanos, que creció en la humildad de los Apalaches, y que aprendió a soñar con un mundo mejor mientras escuchaba la música que salía de la vieja radio de su casa. Esa niña, que no tenía zapatos para el frío invierno, que usaba un abrigo hecho de retales por su madre, se convertiría en la mujer que emocionaría al mundo con su voz. Esa historia, la de la transformación milagrosa de una campesina en una diosa del country, comenzó en una cabaña perdida en la niebla de las Smoky Mountains. Pero para entender cómo una niña pobre llegó a ser la artista más querida de América, debemos retroceder en el tiempo, a ese momento exacto en que Dolly Parton decidió que su vida no terminaría en la pobreza. La noche en la cabaña de los Apalaches era fría, pero el calor de la familia llenaba cada rincón de aquella pequeña estructura de madera. Dolly Parton, de apenas 5 años, se sentaba en el suelo de tierra apisonada, escuchando a su madre, Avie Lee, cantar antiguas baladas, mientras sus dedos hábiles cosían retazos de tela. Eran tiempos duros, la familia vivía en una cabaña de una sola habitación, sin electricidad ni agua corriente. Su padre, Robert Lee Parton, había pagado al médico que la trajo al mundo el 19 de enero de 1946, con un simple saco de harina de maíz. 12 hijos en un espacio diminuto. Pero Dolly, la cuarta de esa camada de sueños y carencias, ya llevaba la música en la sangre. Mientras su madre cantaba, la pequeña Dolly escuchaba con los ojos muy abiertos, como si cada nota fuera una semilla que germinaba en su alma. Su abuelo era predicador y violinista. Su tío Bill Owens fue quien la ayudó a dar sus primeros pasos en la música. No había lujos, pero sí algo más valioso: una radio vieja de pilas que transmitía al Grand Ole Opry, el templo de la música country que ella soñaba con pisar algún día. Tenía un sueño, recordaría después, y creía que tenía talento, y de verdad creía que iba a suceder. Esa fe inquebrantable la llevó a escribir su primera canción a los 5 años. Para cuando cumplió 10, ya ganaba $20 semanales cantando en un programa de televisión de Knoxville. A los 13 años, la niña de las montañas que no tenía zapatos para el invierno, pisó por primera vez el escenario del Grand Ole Opry. La pobreza extrema que la rodeaba no era un estigma para Dolly, era el combustible de su arte. Una de sus canciones más queridas, Coat of Many Colors, nació del recuerdo de un abrigo que su madre cosió con retazos de tela, y de las burlas que sufrió cuando lo llevó a la escuela. Esa chaqueta de colores, hecha con amor y escasez, se convertiría en el símbolo de una vida que se negaba a ser definida por la pobreza. Continúa. El 9 de junio de 1964 fue un día que cambiaría su vida para siempre. Al día siguiente de convertirse en la primera de su familia en graduarse de la escuela secundaria, Dolly preparó una maleta de cartón y subió a un autobús con destino a Nashville. La ciudad que prometía convertir sus sueños en realidad la esperaba con los brazos abiertos y el corazón indiferente. Tenía 18 años, una voz que era un regalo de los dioses y una determinación que podría mover montañas. Pero Nashville no sería solo el lugar donde encontraría la fama, sería también donde encontraría el amor. Ese mismo día, mientras caminaba por la ciudad, se detuvo frente a una lavandería. Allí, como si el destino hubiera orquestado el encuentro, conoció a Carl Thomas Dean. Era joven, apuesto, y lo más importante, no le importaba un comino su carrera musical. Carl la vio a ella, no a la futura estrella. Se casaron en 1966 en una ceremonia privada en la iglesia bautista Ringgold de Georgia. Nadie sabía que ese hombre discreto y reservado sería su compañero durante casi 60 años, su ancla en medio de la tormenta de la fama. Carl y yo pasamos muchos años maravillosos juntos, diría después, con la voz teñida de nostalgia. Él fue su refugio, su secreto mejor guardado, el hombre que siempre la esperó en casa, mientras ella conquistaba el mundo. Pero la fama no llegó de inmediato. En 1967, Dolly Parton lanzó su álbum debut, Hello, I'm Dolly.
El disco tuvo cierto éxito, pero no fue el gran golpe que ella esperaba. Ese mismo año, una oportunidad dorada llamó a su puerta. Porter Wagoner, la superestrella de la música country, la invitó a unirse a su popular programa de televisión. Wagoner era un gigante. Y para Dolly, que apenas comenzaba, era como ser invitada al Olimpo. Él le ofreció $60,000 al año. Una fortuna para la muchacha que había crecido sin electricidad. Aceptó sin dudar. La química entre ambos era eléctrica. Juntos, se convirtieron en una de las parejas de compositores más exitosas y aclamadas de la historia de la música country. Dolly era la joven promesa. Porter, el mentor experimentado. Pero detrás de las cámaras, la relación comenzó a agrietarse. Mientras las canciones de Dolly se convertían en éxitos y su nombre ganaba peso, su cheque seguía siendo el mismo. Porter la colmaba de regalos, collares, anillos, un Cadillac. Pero Dolly no quería joyas, quería su propio dinero, su independencia. No quiero los regalos, le dijo. Quiero comprar mis propios regalos. Quiero el dinero. El público, mientras tanto, especulaba. La complicidad en el escenario era tan natural que muchos fans llegaron a preguntar si estaban casados. Dolly, siempre ingeniosa, respondía, sí, pero no el uno con el otro. Carl, su verdadero esposo, era casi un fantasma para los seguidores, un hombre que rara vez aparecía en público. Pero Dolly sabía que su corazón pertenecía a Carl, no a Porter. Para 1974, la relación profesional estaba al borde del colapso. Dolly quería volar sola, pero Porter no la dejaba ir. Fue entonces cuando, en una noche de frustración y dolor, Dolly se sentó frente al piano y escribió una canción. No era una canción de odio, sino de despedida. Una balada que hablaba de amor y de la necesidad de seguir adelante. La llamó I Will Always Love You. Al día siguiente, se la llevó a Porter. Siéntate, necesito que escuches algo, le dijo. Y entonces, con su voz quebrada por la emoción, cantó. La canción hablaba de un amor eterno, de un adiós que no era un final, sino un nuevo comienzo. Cuando terminó, Porter Wagoner, el hombre duro e intransigente, tenía lágrimas en los ojos. Supo que no podía retenerla más. La dejó ir. Dolly Parton se había liberado, y lo había hecho con una canción que se convertiría en uno de los himnos más grandes de la música universal. Décadas después, Whitney Houston la grabaría para la película El guardaespaldas, convirtiéndola en un fenómeno global que vendió 40 millones de copias. Pero para Dolly, esa canción siempre fue suya, el testimonio de una mujer que se atrevió a romper las cadenas para volar más alto. La década de 1970 fue el despegue definitivo. Jolene, la canción que escribió el mismo día que I Will Always Love You, se convirtió en un himno de la vulnerabilidad y la fuerza femenina. La historia de una mujer que suplica a otra que no le quite a su hombre era en realidad una metáfora de sus propias batallas. Pero Dolly no era solo una cantante de country, era una narradora de la condición humana. En 1980, dio el salto a la pantalla grande con la película 9 to 5, donde compartió créditos con Jane Fonda y Lily Tomlin. La canción que compuso para la película se convirtió en un himno para las mujeres trabajadoras de todo el mundo. Llegó al número 1 en la lista Billboard Hot 100, y consolidó a Dolly como una estrella del pop y el country a nivel mundial. Su carrera en el cine continuó con películas como La mejor casa de putas de Texas y Magnolias de acero. Pero mientras el mundo la veía como una estrella resplandeciente, Dolly nunca olvidó sus raíces. Cada vez que regresaba a su hogar en Nashville, encontraba a Carl esperándola, fiel y discreto. Él había sido su confidente, su consejero, el hombre que la mantenía con los pies en la tierra, mientras su cabeza tocaba las nubes. No tuvieron hijos, pero su amor fue su legado más preciado. Y luego, la filantropía. En 1995, Dolly fundó el programa Imagination Library, una iniciativa que envía libros gratis a niños desde su nacimiento hasta que comienzan la escuela. Durante 3 décadas, el programa ha regalado más de 300 millones de libros
a niños de todo el mundo. Su generosidad no conocía límites. Incluso donó $1 millón para la investigación de la vacuna contra el COVID-19. Nunca olvides de dónde vienes, solía decir. Y ella nunca lo hizo. Ganó 11 premios Grammy, 3 premios Emmy, y fue nominada a 2 premios de la Academia. En 2025, recibió el premio humanitario Jean Hersholt de la Academia, un reconocimiento a su labor filantrópica. Vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo. Pero para Dolly, el verdadero éxito no estaba en los números, sino en las vidas que había tocado. Esa noche, en la tranquilidad de su hogar en Nashville, los recuerdos de su vida desfilaron frente a sus ojos. Vio a su madre cosiendo el abrigo de retazos. Vio a Carl sonriendo frente a la lavandería. Vio a Porter Wagoner llorando al escuchar su canción de despedida. Vio todos los escenarios que había pisado, todas las canciones que había escrito, todos los niños que habían recibido un libro gracias a ella. Cerró los ojos, y en ese último suspiro, supo que su viaje había terminado. La niña de la cabaña sin electricidad se había convertido en la reina del country. Y aunque su voz se había silenciado, su legado seguiría cantando por siempre. La década de 1980 amaneció con Dolly Parton, convertida en un cometa imparable. Mientras el mundo la conocía como la rubia de voz celestial, que cantaba sobre amores perdidos y mujeres poderosas, ella tejía en silencio una red de sueños que iban mucho más allá de la música. En 1986, Dolly puso su mirada en un antiguo parque temático llamado Silver Dollar City, en las montañas de su Tennessee natal. No era un simple parque de atracciones, era una oportunidad para devolver a su tierra todo lo que la vida le había dado. Aquel lugar que había comenzado como un pequeño ferrocarril llamado Rebel Railroad en 1961, se transformó en Dollywood, el sueño hecho realidad de una niña que había crecido en la pobreza, y que ahora ofrecía empleo a miles de personas en su comunidad. Dollywood no era solo un parque temático, era un museo viviente de su vida. Los visitantes podían recorrer una réplica exacta de la modesta cabaña donde había nacido en Locust Ridge, el Museo Rags to Riches, que contaba su historia de pobreza a la fama, y el Salón de la Fama del Gospel sureño. Cada atracción, cada espectáculo, cada rincón del parque, llevaba su esencia, la de una mujer que nunca olvidó sus raíces. Quiero que la gente venga aquí y sienta lo que yo sentí al crecer en estas montañas, solía decir. Y así, Dollywood se convirtió en una de las principales atracciones turísticas de la región. Un imperio que reflejaba su visión y su amor por Tennessee. Pero su corazón generoso no se detuvo ahí. En 1995, Dolly fundó la Imagination Library, un programa que enviaba un libro gratis cada mes a niños, desde su nacimiento hasta que comenzaban la escuela. La idea nació de un recuerdo doloroso. Su padre, Robert Lee Parton, no sabía leer ni escribir. Dolly quería que ningún niño creciera sin el regalo de la lectura. Lo que comenzó como un pequeño proyecto en su condado natal, se convirtió en un fenómeno global. Para diciembre de 2024, el programa había regalado más de 264 millones de libros en todo el mundo. El primer libro que recibía cada niño era The Little Engine That Could, una historia sobre perseverancia que reflejaba la propia vida de Dolly. Y cuando cumplían 5 años, recibían Look Out Kindergarten, Here I Come, preparándolos para el siguiente capítulo de sus vidas. La Imagination Library se convirtió en su legado más silencioso y quizás el más poderoso. El regalo de la educación para millones de niños que, como ella, soñaban con un futuro mejor. Mientras su imperio crecía, Dolly seguía brillando en los escenarios y en la pantalla grande. Su carrera en el cine la había convertido en un rostro conocido más allá del country. Películas como 9 to 5, 1980, y Magnolias de Acero, 1989, la consolidaron como una actriz talentosa y querida. Pero fue su música la que la mantuvo en la cima durante décadas. Colocó 25 sencillos en el número 1 de las listas de country y vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo.
Acumuló 11 premios Grammy y fue nominada a más de 50. En 1999 ingresó al Salón de la Fama de la Música Country y en 2022 al Salón de la Fama del Rock and Roll. Pero los premios nunca fueron su motor. Siempre lo fue el amor por su arte y por las personas. Sin embargo, en medio de todo ese éxito, Dolly guardaba un secreto. Su matrimonio con Carl Thomas Dean, el hombre que había conocido frente a una lavandería en 1964. Se casaron el 30 de mayo de 1966 en una ceremonia privada en Ringgold, Georgia, a la que solo asistieron la madre de Dolly, el pastor y su esposa. Carl era un contratista de pavimentación asfáltica, un hombre sencillo que odiaba los reflectores. Mientras Dolly conquistaba el mundo, Carl la esperaba en casa, fiel y discreto. No tuvieron hijos, pero su amor fue legendario. No hay palabras que describan nuestro amor, dijo Dolly tras la muerte de Carl. Y era cierto. Carl fue su ancla, su refugio, el hombre que la mantenía con los pies en la tierra, mientras su voz tocaba el cielo. Pero el tiempo, implacable, comenzó a cobrar factura. El 3 de marzo de 2025, Carl Thomas Dean falleció a los 82 años. Dolly quedó devastada. Había dedicado los últimos meses de su vida a cuidarlo, descuidando su propia salud en el proceso. Estoy lidiando con algunos problemas de salud a los que no presté atención mientras cuidaba de Carl, confesaría después. Tras la muerte de su esposo, Dolly intentó seguir adelante con sus proyectos. Habló de abrir un nuevo espectáculo pirata en Florida, y de continuar expandiendo Dollywood. Pero su cuerpo, agotado por el dolor y los años, comenzó a fallarle. En mayo de 2026, canceló su residencia en Las Vegas. Su médico en Nashville le ordenó suspender los viajes debido a episodios de mareos y deshidratación. Dolly, siempre preocupada por sus fans, grabó un video para disculparse. En agosto de 2026, apenas unos días antes de su muerte, reveló que todavía se estaba recuperando. He tenido algunos pequeños problemas de salud, dijo, minimizando la gravedad de su estado. Pero quienes la conocían, sabían que Dolly siempre restaba importancia a sus propias dolencias. Su espíritu indomable la impulsaba a seguir adelante, a pesar de que su cuerpo pedía tregua. El mundo, mientras tanto, seguía admirándola. En 2025, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas le otorgó el premio humanitario Jean Hersholt. Ese mismo año, también recibió la medalla Carnegie de Filantropía. Y tenía programado recibir un Oscar honorífico en 2026 por su labor humanitaria, un reconocimiento que trágicamente nunca llegaría a recibir en vida. Pero Dolly no era solo una estrella. Su música había tocado a generaciones enteras. Canciones como Jolene, Coat of Many Colors y I Will Always Love You se convirtieron en himnos universales. Su influencia trascendió el country para convertirse en un fenómeno de la cultura popular. Y su filantropía, silenciosa y constante, cambió la vida de millones de personas. Mientras el sol se ponía sobre Nashville, aquel 25 de agosto de 2026, Dolly Parton cerró los ojos por última vez. La niña que había nacido en una cabaña sin electricidad, que había cosido sueños con retazos de tela, que había escrito más de 3000 canciones, se despidió en paz. Pero su legado, ese que había construido con amor, generosidad y talento, seguiría brillando para siempre. La reina del country había partido, pero su música, su bondad y su ejemplo perdurarían en cada libro regalado, en cada canción cantada y en cada corazón que ella había tocado. El mundo lloraba su pérdida, pero también celebraba su vida, porque Dolly Parton no había muerto. Y entonces el mundo se detuvo. La noticia viajó más rápido que cualquier canción que Dolly hubiera escrito. En cuestión de minutos, las redes sociales se inundaron de un mar de lágrimas digitales. Miley Cyrus, su ahijada y la niña a quien había visto crecer, publicó un mensaje desgarrador. Día devastador para la humanidad. Casey Musgraves, otra estrella del country, escribió que el mundo se siente mucho menos brillante de repente. Reba McEntire, su amiga y colega, le agradeció por las cosas maravillosas que hiciste por nosotros aquí en la tierra.
Julia Roberts, su compañera en Magnolias de Acero, la describió como un ser humano mágico y alegre. Jamie Lee Curtis, Sarah Jessica Parker, Pedro Pascal, Hugh Jackman, Khloe Kardashian, una interminable lista de celebridades se unió al coro de dolor. El mundo no solo había perdido a una estrella, había perdido a un faro. Mientras tanto, en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ordenó que las banderas de Estados Unidos ondearan a media asta en su honor. Nunca ha habido nadie como ella, escribió en su red social. Era un tributo a una mujer que había trascendido la política y las divisiones, una figura que unía a todos bajo el manto de su música y su bondad. Pero quizás, el legado más silencioso y poderoso de Dolly Parton no estaba en los escenarios ni en las listas de éxitos. Estaba en los millones de niños que habían recibido un libro gratis gracias a su Imagination Library. Desde 1995, el programa había enviado más de 304 millones de libros a niños de todo el mundo. Cada mes, 2.7 millones de pequeños abrían su buzón y encontraban un nuevo tesoro literario. En Luisiana, 42.500 niños recibían libros cada mes. En Ohio, más de 1 millón de niños habían sido alcanzados. En West Virginia, 50.000 niños. En Kentucky, todos los 120 condados participaban en el programa. Dolly había convertido su sueño de infancia, que ningún niño creciera sin el regalo de la lectura, como le había pasado a su padre analfabeto, en una realidad global. La señora de los libros, como la llamaban cariñosamente, había regalado no solo historias, sino esperanza. Y mientras el mundo lloraba, la familia Parton se preparaba para despedirla en la más estricta intimidad. No habría funeral público ni gran memorial, solo una ceremonia pequeña y privada para los seres queridos, tal como ella lo hubiera querido. La reina del country, que había vivido bajo los reflectores durante 7 décadas, se despedía en la penumbra de su hogar en Nashville, rodeada del amor silencioso de su familia. El 25 de agosto de 2026, el sol se puso sobre Nashville, y con él se fue una era. Pero Dolly Parton no se fue del todo. Su voz sigue sonando en cada nota de Jolene, en cada suspiro de I Will Always Love You, en cada niño que hojea un libro, gracias a su generosidad. Su legado no es solo musical, es humano. Es la prueba de que una niña nacida en la pobreza extrema, en una cabaña sin electricidad, puede cambiar el mundo con talento, trabajo y sobre todo, con un corazón inmenso. Dolly Parton vivió 80 años, pero su luz brillará por siempre. Y ahora, querido espectador, te invito a hacer una pausa. Reflexiona sobre el impacto de una vida. Dolly nos enseñó que los sueños no tienen techo, que la generosidad no entiende de fronteras, y que el amor, ese amor que ella sintió por Carl durante casi 60 años, es el verdadero tesoro. Si esta historia te ha llegado al corazón, suscríbete a este canal para seguir honrando la memoria de los grandes. Dale like si Dolly Parton significó algo para ti. Comparte este video para que su legado continúe inspirando a nuevas generaciones. Y déjanos en los comentarios, ¿cuál es tu canción favorita de Dolly Parton? ¿Qué historia suya te marcó? Porque mientras haya alguien que recuerde su música, Dolly Parton nunca morirá. Descanse en paz, reina del country.